Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la parte de la autoestima. ¿Por qué a nosotros nos cuesta mucho entender esta parte? ¿Por qué nos flagelamos de alguna forma? ¿Y por qué esta parte de la autoestima muchas veces nos agobia, nos preocupa, o muchas veces lo estamos generando en término o un determinado momento en mal momento? ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, nosotros tenemos esta parte de la autoestima y lo tenemos en el subconsciente. Cuando tenemos esta parte, esa fragilidad, que estamos un poco complicados, un poco difíciles, o a veces las circunstancias de las emociones que nos están atorando, pues tenemos una autoestima. Y puede ser una autoestima baja, una autoestima media o una autoestima alta. Ya dependiendo de todo el proceso que tú tengas, pues vamos a manejar estos tres factores o estas tres etapas. La más común o la que siempre nos va a afectar mucho es la autoestima baja. ¿Por qué esa parte de la autoestima baja? Cuando tú no crees en ti, cuando te cuesta mucho trabajo lo que estás haciendo, que no confías, que no te consideras una buena persona, o que no te consideras ni lindo, ni guapo, ni mucho menos, o no te consideras una persona que puede lograr muchas cosas, o que esa parte te sientes un poco desmotivado en ese sentido, es cuando tienes esa parte de la autoestima baja. Normalmente vas a tener esta parte de la autoestima baja porque es todos esos procesos que te están atorando o esos procesos que tienes de unas emociones que no te están ayudando. Y normalmente lo que debemos tener es una autoestima media, que es tener una nivelación, que no puedes tener una autoestima ni tan alta ni una autoestima ni tan baja, sino una autoestima media en la cual estás creyendo en ti, pero no alzando el ego. Entonces esto tiene que ver mucho también con el ego, pero el ego con el cual manejamos es el ego del yo, ese que controla, ese que domina, el yo puedo, el yo soy, que también te puede ayudar en muchos sentidos, en muchos factores, pero también es esa parte que el ego puede ser positivo y puede ser negativo. Sé que muchos matan al ego, pero no es que lo mates, porque en cierta forma el ego también lo que va a hacer es ayudarte a ciertas cosas o a ciertas características, aunque la autoestima alto mata al ego. Entonces también ahí tenemos factores o estos factores que también están afectando a lo que tú estás haciendo, a tu desarrollo emocional. Entonces cuando tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un ego muy alto y tienes una autoestima baja, lo que va a hacer el ego es absorber el autoestima y entonces lo que vas a hacer es ponerte una careta en la cual no quieres que vean o no quieres que refleje lo que la gente quiere que vea de ti. Entonces normalmente vas a hablar del ego y vas a ver, es que yo puedo mejor que todos o soy más fregón que todos y todos no sirven. Entonces, ¿qué sucede? Que tu autoestima no está bien, te sientes mal, que tú no quieres que realmente vean lo que eres porque te va a matar la autoestima, esas cosas que tú no estás creyendo. Entonces, pues lo que vas a aumentar es el ego. Entonces, esta parte del ego pues va a absorber la autoestima baja. Entonces, aquí lo que hay que hacer es el reconocimiento y la aceptación de tu autoestima, el cómo estás, el cómo te motivas, el cómo estás. A veces es el motivarte tú solo, no es que tengas a una persona o tengas varias personas alrededor tuyo y que te estén motivando, sino tú decir, soy capaz de esto, lo puedo lograr. Siempre les doy como un ejemplo, si quieres cruzarte en la calle, hay muchas opciones de hacerlo. Tú dices, bueno, hay una calle, me quiero cruzar y si me quiero cruzar al lado del semáforo o me quiero cruzar en la avenida, dices, bueno, me va a dar miedo, no lo puedo hacer porque entonces va a ser muy complicado, me pueden atropellar, entonces estás con esa parte y el ego también te puede ayudar, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, pero ¿dónde está el semáforo? Y me puedo cruzar cuando esté el alto para que yo me pueda pasar tranquilo. Entonces, muchas veces esa parte nos está afectando demasiado en lo que tenemos. Y cuando tenemos el autoestima alto, pues sí mata el ego y es una autoestima en donde te consideras muchísimo más elevado o mucho más de control en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, a veces sí el autoestima alto sí puede matar al ego. Entonces, aquí es tener una nivelación de tener una autoestima media, decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo controlar. A veces esa parte de análisis de lo que puedes hacer o no puedes hacer, conjunto con el ego, de decir, sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr, pero no tanto que salga a reducirse, ¿no? Esta parte y esta medida de media, de decir, sí lo puedo hacer con estas características, sí lo puedo lograr con esta objetividad. A veces hay que ser objetivos con lo que hacemos, con lo que pensamos, el cómo somos. Muchas veces no lo somos porque pues te vas con esta parte del ego que dice, sí lo puedo y no me importa y entonces lo voy a hacer. Y lo que está afectando es tu autoestima baja. Entonces hay que tener una autoestima media y se puede decir que un ego medio. En esta parte te va a ayudar muchísimo más a lograr tus objetivos, a cumplir
cumplir unas metas y a cumplir ciertas características que tú quieres. Si tú no logras esa nivelación que puedas tener entre tu autoestima y el ego, entonces ahí sí tienes un problema de, pues a lo mejor tienes que ir a terapias, tienes que reconocer, tienes que aceptar qué es lo que me está sucediendo, cómo lo puedo hacer, el autoanalizarte, el autoverte, te puede ayudar muchísimo. Pero si tú no te estás autoanalizando, nos va a costar mucho más trabajo el poder reconocer esa parte de la autoestima baja o la autoestima alta o la parte del ego. Entonces no vas a tener una autoestima media, que es donde tenemos que estar en esa cavidad en la parte carnal o en esta parte emocional, donde vas a tener esa media y eso te va a ayudar muchísimo para controlar tus emociones, controlar tus pensamientos, el ser más analítico, ser más objetivo, ve las cosas más como más terrenales y no de ver, ah, sí, pues yo lo puedo hacer porque así se tiene que hacer o lo tengo que hacer porque yo puedo y entonces yo tengo el control. No, sino ver, a ver qué me da esto, qué me da el otro, cómo lo puedo manejar, cómo no lo puedo manejar y cómo en ciertas características te pueden ayudar en muchos sentidos, en muchos factores. Entonces es muy importante que tú vayas midiendo qué es lo que necesitas, qué es lo que tú tienes, el autoconocerte. Muchas veces no nos autoconocemos, no nos autorreconocemos y es muy difícil que puedas manejar esa parte de la autoestima. Muchas veces puedes tener esa autoestima baja y lo sabes. Puedes decir, no me siento bien, me siento desmotivado, no estoy haciendo las cosas muy bien. Puede ser desde la parte laboral, familiar, pareja, en todos los sentidos. Acuérdense que somos un todo y como todo somos un conjunto, por lo cual todo eso tiene que ver con tus factores del cómo te sientes bien o cómo te sientes mal o cómo en cierta característica no te puede estar ayudando. Entonces es muy importante que tú vayas midiendo y vayas nivelando esta parte emocional y esta parte de la autoestima. Que también pues hay que decir que el ego no lo tienes que matar tanto tampoco, sino también esa parte de decir cómo me puede ayudar mi ego a construir cosas positivas o cómo puedo construir cosas que me puedan estar ayudando, porque el ego es como esa parte del yo puedo ser, yo lo puedo controlar, pero yo hablo de ese yo de, ay, sí lo puedo lograr porque me siento capaz de hacerlo con ciertas características, más no el ego del que yo soy poderoso y yo puedo controlar todo, no, sino de esa medición y de esa nivelación que puedes tener. Decirte, sí lo puedo hacer, yo puedo cruzarme la calle porque tengo la inteligencia de cruzarme cuando esté el alto y entonces los coches se paran y me puedo cruzar. Pero si dices, bueno, me voy a cruzar porque mi ego es muy alto y cuando pasan todos los coches, pues pueden pasar un accidente, te puede atropellar o pueden pasar otras características. Entonces muchas veces eso sucede, que no medimos, no analizamos, no somos como autocríticos a nosotros y no nos estamos dando cuenta de las cosas que podemos hacer bien o mal. Entonces esta parte importante de manejar estos tres factores de autoestima, alta, media o baja, pues son características que todos tenemos, son características normales de la naturaleza del ser humano y que son parte de la emoción, como el ego también. El ego no es que te lo quites, el ego no se va a quitar, por algo no lo pusieron y por algo lo tenemos, pero sí es importante que lo sepas manejar. Por algo está ahí y por algo está dentro de tu emoción y por algo lo tienes ahí. Entonces hay que saberlo manejar, hay que saberlo controlar y hay que saberlo nivelar. Si tú no sabes nivelarlo, entonces sí ahí tenemos un problema. Entonces ahí te faltan muchas características en las cuales tienes que trabajar para ver esta parte. Entonces es muy importante que esta parte de la autoestima, cuando no crees en ti, cuando te cuesta mucho más trabajo, el confiar, el no ver, es como, ay, pues me siento chiquito, me siento mal, no me siento capaz, y eso hace que, bueno, pues no puedas lograr los objetivos que tienes por esta parte de la mentalidad que tiene, esta parte de te absorbe tanto el consciente como el subconsciente, y eso hace que, bueno, pues las cosas no puedan fluir adecuadamente porque, bueno, el autoestima se queda en esa parte del subconsciente y tiene que ver con muchos procesos que cada quien puede tener y que eso te está afectando constantemente en la vida y que no puedes lograr cosas porque realmente pues sí es una parte que está afectándote en un desarrollo personal, social, cultural o toda esta parte. Entonces hay que ver estas partes muy importantes de esas transnivelaciones, reconócete, conócete para que entonces lo puedas manejar. Pues yo soy Alma Real, este fue Código del Alma con el tema de autoestima. Muchas gracias y nos vemos en la otra.